Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso, televisión. A continuación, vamos a nuestro segmento de todas las semanas, Ojo con la Salud, con el doctor Rodrigo Ordaz Verde, en la alianza que ya ustedes conocen que tenemos pues con distintas plataformas, distintos grupos profesionales, en la diáspora, dentro de Venezuela, en cualquier país donde haya gente pues que quiera aportar ideas, soluciones, tocar temas trascendentes y buscar la manera de resolverlos, sugerir y hacer recomendaciones válidas al respecto. Y por eso tenemos hoy un tema que creo que es importante y pertinente porque siempre intentamos estar al día. Y se está hablando de una neumonía, profesor, doctor, que usted conoce a fondo y la ha estudiado y ha sido su especialidad de por vida, pues usted es neumólogo y se está hablando de una neumonía que aparentemente pues tiene unas características que no son muy conocidas. Y hay otras enfermedades por allí también que están reapareciendo, la gripe aviar, otro tipo de dengue, una más fuerte que el dengue. O sea, la cosa está complicada. Uno cree que no, pero producto de la ineficiencia de muchos gobiernos regionales, más que otra cosa, aparecen fenómenos de salud, ¿no?, que no nos imaginamos por la contaminación, por el descuido en el aseo público, una cantidad de cosas. Pero eso es bueno que lo conjuguemos aquí como un tema de importancia y precisemos lo que podamos precisar. Sobre todo en el caso de la neumonía, yo creo que usted tiene mucho que decirnos para que la gente esté sobre aviso. Claro, buenos días. Feliz inicio de semana a todos nuestros seguidores de Ojo con la Salud a través de Ojo con Eso Televisión y todas las alianzas beneficiosas que nos permiten llegar a sus hogares, a sus dispositivos. Efectivamente, hay una llamada de alerta de la Organización Mundial de la Salud con respecto a una neumonía que no es nueva. En realidad la llaman la neumonía blanca o síndrome de pulmón blanco Ujú, por las características radiológicas que se han observado en los casos que iniciaron en China, para ujú. variar, Sí. y que no es nuevo el germen, es un germen conocido hace mucho tiempo que genera una neumonía atípica porque muchas veces no tiene todas las características clínicas de una neumonía bacteriana común y corriente. Y aunque esto se trata de una bacteria, es una bacteria muy pequeña que llaman Mycoplasma pneumoniae. Entonces, en los últimos meses se ha detectado este nuevo síndrome en China y Estados Unidos y recientemente también en Europa, sobre todo Dinamarca. Le Ujú, llaman, como les dije inicialmente, el síndrome de pulmón blanco y afecta de manera especial a la población pediátrica. Es una pequeña bacteria que puede causar pues, una variedad de manifestaciones infecciosas que incluyen neumonía. Pueden ir desde una tos crónica persistente que am, que no cede con los tratamientos comunes, frecuentes, y que cuando la estudiamos a profundidad, hacemos la serología y la radiografía pertinente, pues nos vamos a encontrar con una afección de los pulmones que se llenan de líquido y pus, dificultando la respiración. Lo que ha preocupado a las organizaciones internacionales es el aumento de casos, que habitualmente es una enfermedad del invierno y está siendo observada en esta temporada en donde en la mayoría de los países de la zona norte de la Tierra, más bien hace calor, es una temporada de mucho calor. Y además de eso, llama la atención de que sea más que todo en niños y de que muy probablemente hay una resistencia importante a los antibióticos comunes que habitualmente empleamos para manejar este tipo de cuadros. Esa posible resistencia que está desarrollando la bacteria ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a solicitar oficialmente a China información detallada sobre el aumento de sus enfermedades respiratorias y los casos reportados de neumonía en niños. Entre ellos se encuentra este síndrome del pulmón blanco. De momento,
Las autoridades chinas sostienen que el aumento de casos se debe simplemente al levantamiento de las restricciones por el coronavirus y no han dado más datos al respecto. Lo cierto es que el síndrome del pulmón blanco está surgiendo como un nuevo problema de salud y de preocupación mundial. El Ujú. término se asoció por primera vez con un brote de una enfermedad respiratoria en China y ahora se describe como una ola similar de neumonía que está afectando a niños en los Estados Unidos y Europa desde junio, perdón, desde mayo de este año. Ahora, doctor, pero yo me pregunto lo siguiente, cuando una enfermedad ataca a un sector etario de la población, en particular a los niños, uno dice, bueno, ¿no será que hoy día en estas sociedades estamos llevando, exponiendo a los niños con más frecuencia y de manera mucho más extendida a ambientes que no son los apropiados para ellos y allí pueden incubar una cantidad de males y complicaciones? Bueno, en parte la mayoría de estas enfermedades son infectocontagiosas, se adquieren en las guarderías, esos sistemas en donde pues ahorita con mucha frecuencia como el hombre y la mujer tienen que trabajar para poder mantener un hogar, Ajá, porque los ingresos son insuficientes si es uno solo el que trabaja. Entonces los niños pues hay que dejarlos en guarderías para que ese esfuerzo de ambos padres se vea coronado con un mejor ingreso y poder cubrir pues todos los gastos que genera la crianza de un niño en el sentido de una escolaridad aceptable, de vacunas, en muchos países pues en donde la seguridad de salud, la seguridad social de salud no es buena, la ujú, gente tiene que invertir grandes cantidades en seguros, en medicamentos. Hay países en donde el sistema de salud es muy completo, ¿ok? Algunos países de Europa, los Países Bajos, que en donde usted tiene asegurado una salud de primera mano, de primera calidad, ¿ok? sí, E incluso la dotación de medicamentos de una manera gratuita. Y entonces, pues si bien es cierto que usted paga unos impuestos altos para mantener estos sistemas, usted tiene la seguridad de una educación y una salud bastante aceptable, de las mejores del mundo. Sin embargo, pues usted dirá, bueno, en nuestros países a lo mejor se paga menos impuestos, la gente incluso tiende a evadir muchas veces pagarlos, pero gasta muchísimo más dinero en cuestiones de seguros de salud, en sí. cuestiones de medicamentos, en cuestiones de prevención, que pudieran estar incluidos en ese pago de impuestos y además de incluidos y asegurados, Y asegurado, exacto. que eso es lo importante que inclusive en nuestros países de tercer mundo, y lo digo de una manera no peyorativa, sino que nos hemos empeñado en seguir siendo países del tercer mundo, Ujú, de no desarrollarnos como debemos desarrollarnos. Y en los países de tercer mundo, pues simplemente la salud cada día es más precaria, más difícil, más incompleta, más inconsistente. sí, La gente tiene que Incluso en los hospitales que deberían ser de atención gratuita, la gente tiene que comprar cualquier insumo, de gasa, alcohol, y si lo van a operar, tiene que comprar el kit de operación, etcétera, etcétera, para que pueda usted intentar acceder y eso cuando le toque, cuando le pueda tocar, porque usted pide una cita para una cuestión que necesita una intervención quirúrgica y se la dan para 6, 8, 10 meses, el ah, año que viene, no sabemos. y en esos 6 meses pueden pasar muchas cosas No, que pues no sabemos. por supuesto, habrá cosas que pueden esperar y hay cosas que no deberían esperar. Esa es la problemática de nuestras tierras, de nuestros países americanos, con la excepción de Canadá y de Estados Unidos que tienen un mejor sistema de salud, pero que tampoco es gratuito. O sea, el sistema de salud americano es muy costoso y muy poca gente a veces tiene acceso a todos los beneficios de un sistema de salud, como por ejemplo el de Suecia o Noruega o España, inclusive, que tienen sistemas de salud bastante aceptables.
Sí, no, y hay un enfrascamiento en el manejo de ideologías en cuestión de salud y de educación, cuando eso es contraproducente. O sea, yo creo que esos son dos sectores fundamentales de la vida de los ciudadanos, aparte de los servicios, o sea, que tienen que ser atendidos de manera prioritaria y despojados de todo signo politiquero. Pero Y en nuestros países no, todo lo contrario. Esos temas no se atienden y se destinan más recursos para cosas baladíes, para festines, para mitines, para propaganda partidista, pero no se destinan para programas eficientes de salud y de educación, que es donde está la clave para que la población de alguna manera diseñe su propia preservación, ¿no? lo peor es que la mayoría de nuestros sistemas de salud van a la parte curativa. Sí, exacto. Y en medicina hay tres niveles importantes de atención. El primero, y quizás el más importante, en donde, perdón, hacia donde deberían dirigirse la mayoría de los programas, es a la parte preventiva. Exacto. ¿Ok? Porque siempre es Mm, muchísimo más económico buscar la prevención, pero esto implica, además de la educación sanitaria de la población, la mm. atención de los servicios públicos generales, agua, control de zoonosis, toda una serie de circunstancias La que recolección de desechos. de recolección de desechos y agua Sí, potable, etcétera, en donde la gente pues tiene la posibilidad o menor posibilidad de adquirir enfermedades. así es. El otro Ese. segmento, el otro segmento que es la parte curativa es cuando ya la prevención ha fallado o no se ha hecho Mm. y usted tiene que dedicar grandes inversiones de dinero, ¿no? A curar enfermedades que muchas veces pues no logra curar, que muchas veces no logra controlar y Se entonces complica, exactamente. estamos viendo todos esos índices extraordinarios de obesidad, hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera, que todos tienen su origen en una inadecuada prevención. Y mucho más aún, nos toca pues también cuidar de aquellos que han sobrevivido a esas enfermedades luego de haber sido exitosa, por decirlo así, la parte curativa, en donde tiene que haber una rehabilitación. Exacto. Y esa rehabilitación muy pocas veces la gente tiene acceso a ellas. Así es. Entonces, porque ajá, cuando se habla de rehabilitación, a lo mejor se piensa que ajá, vamos a hacer ejercicio, algo así físico, pero Sí, hay rehabilitación pulmonar, hay rehabilitación ocular, hay una serie de otras áreas de rehabilitación que por supuesto quizás no haya muy disponible en nuestros países. exacto. ¿Cierto? Lo cierto es que se descuidan toda una serie de circunstancias y se enfoca la inversión solo a la parte curativa. Claro. Y Ahora, esto, los alertas están hechos con respecto, hoy día, con respecto, yo creo que no solamente a la neumonía blanca, sino también a la gripe aviar que ha reaparecido por allí y un dengue nuevo o algo peor que el dengue. Produ- mira, estas enfermedades que la mayoría tienen que ver con virus, sobre todo cuando estamos hablando de las cuestiones gripales, el coronavirus, la gripe aviar, la influenza, etcétera, son problemas virales y los virus están mutando todo el tiempo porque tienen eh, una capacidad de defenderse y sobrevivir mucho mayor que la que tenemos los humanos. exacto. Entonces, siempre vamos a estar expuestos a una nueva enfermedad y en algunos de nuestros programas lo dijimos. Los especialistas en epidemiología auguran que van a venir nuevas epidemias importantes en un momento dado. Y no es para que estemos asustados, sino para que nosotros mismos y en nuestras familias, que es nuestra área de influencia más próxima, pues nos cuidemos y aprendamos a cuidarnos y tomemos en consideración todas las medidas que muchas veces hemos tenido que repetir. La gripe aviar no es nueva tampoco, ¿no? Es un tipo de influenza A que ataca más que todo a las aves. Es Mm, una variante que se llama AH5N2 y se conoce desde el año por lo menos 1995 cuando logró aislarse claro. por primera vez esta variedad. Hasta el momento, según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo es bajo, pero el primer caso humano de influenza H5N2 lo hemos tenido aquí en una persona reportada en México que falleció.
Las Ah, autoridades dicen que no fue consecuencia de esa gripe aviar, pero la Organización Mundial de la Salud dice que sí y que se ha detectado además el virus de la influenza aviar en aves de corral de muchos estados a nivel de México y de además, muchos. además, doctor, se nos ha dicho insistentemente desde que ocurrió la pandemia del COVID que tenemos que estar claros que si se sigue degradando la atención a la salud pública del día a día, vamos a encontrarnos con pandemias peores que la que tuvimos con el COVID, que puede sobrevenir si no nos ocupamos de corregir todos esos problemas que tenemos en cuanto a la atención a los ciudadanos, en cuanto a los centros de atención como tal, de dotarlos adecuadamente. O sea, todo eso está dicho. Pero la gente no quiere entenderlo y no lo quiere asimilar. Y cuando aparezca una pandemia distinta y peor que la COVID, entonces empezamos a dar carreras. Sí, lo peor de todo es que nosotros los seres humanos, cuando nos Somos eh, displicentes, muy displicentes. displicentes y cuando nos dicen debes hacer esto que funciona como una prohibición de algo, entonces más rápido lo hacemos Ajá, y protestamos y nos ponemos bravos porque nos están coartando nuestros derechos humanos y nuestras ajá. libertades. Pero empezamos a asustarnos cuando comienzan cuestiones como cuando comenzó el COVID, que la gente ni quería hospitalizarse porque decía, ya voy y voy a estar solo y no voy a ver más a mi familia y de allá no vuelvo. Ajá. Ahí sí se asustó la gente. Ahí sí cambió el esquema mental de la Y gente. no se crea que fue muy rudo y Fue rudo, sí. hubo países en donde incluso hubo protestas airadas porque no querían usar el cubrebocas, porque no les daba la gana de protegerse y por supuesto al no protegerme yo no protejo a los demás tampoco. Y no se nos olvide que pretendieron y tomaron protagonismo los antivacunas. No, sí, por supuesto que sí, todavía siguen insistiendo, Sí, pero todavía, pareciera como que se han minimizado un poco después de lo del COVID, ¿no? porque no se crea, sigue habiendo muchos movimientos fuertes. Sí. Lo que pasa es que con COVID adquirieron una popularidad importante los antivacunas. Pero hubo una lideresa de ellos, una lideresa de ellos que padeció el COVID y creo que se murió. Y yo Sí, creo que como ahí no. tuvieron que revisar sus posiciones. Pero no se crea, siguieron y todavía, por ejemplo, Robert Kennedy siguió haciendo su propaganda, incluso ganó un juicio en los Mm, Estados Unidos, en donde pues si tú no te quieres poner una vacuna, no te la pones y ya, ¿ok? Y así hay mucha gente en los Estados Unidos que no se vacuna, ¿ok? mm. Por eso Estados Unidos fue uno de los países con mayor índice de coronavirus y también mayor índice de muertes como consecuencia de coronavirus. Bueno, Las siempre han vacunas dicho que se las. que el que toma el camino del mal que después no se queje. No, pues por supuesto, sí, así es. Y entonces siempre van a estar apareciendo este tipo de cuestiones. La gripe aviar era una gripe de las aves, pero sobre todo las aves silvestres, pero saltó después a las aves de corral y hubo que matar cualquier cantidad, sacrificar cualquier cantidad de aves de corral de las de consumo humano, simplemente porque estaban contaminadas por el virus de la gripe aviar. Y no hubo el de las vacas locas también en una oportunidad que generó Eso, alarma mundial, claro, pues. claro, claro, por supuesto que hubo que Sí, sacrificar gran cantidad de animales como consecuencia de esa contaminación. exactamente. Entonces siempre las vamos a tener, pero ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son parecidos a los de cualquier gripe. Sí. Malestar general, lo que llaman el cuerpo cortado, fiebre, estornudos, mocos, tos, dolor de cabeza, síntomas inespecíficos de cualquier evento viral. Pero los facilistas dicen, no, vale, yo me tomo un trago de ron o me exprimo un limón en la garganta y ya. Y eso es una creencia absurda. Y ante la severidad de síntomas, porque habitualmente este tipo de cuestiones no son gripes tan ligeras como una gripe provocada por los Mm. rinovirus o adenovirus, sino que son gripes que dan duro, que la gente se tumba en la cama, que tiene fiebres altas de difícil manejo y que si eso ocurre, Y no hay vigilancia médica, puede pasar cualquier cosa. exactamente, entonces se contaminan los demás de la casa y Eh, hasta que llegue el momento en que por ejemplo, la infección por el Mycoplasma pneumoniae, la del pulmón blanco,
y la gripe aviar afectan severamente la vía respiratoria. Bueno, Y la gente puede fallecer por eso. Incluso ya se está recomendando que la gente vuelva a usar su cubrebocas. ya. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades. Ok, si estás en un ambiente al aire libre, eso, que no haya concentraciones masivas de personas como ocurrió ahorita con las cuestiones de las elecciones y como está ocurriendo en muchos países, porque este año hay elecciones en 64 países Sí, del mundo. exacto. Entonces, Entonces las posibilidades de que la gente se contamine pues son mayores. así es. Pero por lo menos sí, en ambientes cerrados, en comercios cerrados, supermercados, ese tipo de cosas, lo prudente. Y nosotros los médicos, yo no dejo de utilizar mi cubreboca en todas las consultas, desde que COVID nos provocó todas estas dificultades. COVID sigue existiendo también, ¿ok? Exacto. Sigue habiendo COVID, sigue habiendo influenza del A o B, de las más comunes, todavía hay, todavía se diagnostican, pero ahora nos está preocupando esto que está fuera de tiempo. O sea, es que los virus y las bacterias están mutando y están saliéndose de los patrones habituales con toda esta cuestión del cambio climático, con toda esta cuestión, pues, del uso irrestricto de antibióticos y de no cuidarnos, importantísimo. Bueno, Bien. a los seguidores de Ojo con eso, televisión y de Radio Victoria, que sepan que nosotros hemos sido persistentes, hemos sido claros, hemos sido pedagógicos en cuanto a al posicionamiento del mensaje. Lo seguimos haciendo. Semana a semana estamos aquí con usted, doctor Rodrigo Ordaz Verde, hablando de estos temas, porque somos del convencimiento de que en la medida que eduquemos, podemos minimizar muchos impactos, tanto desde el punto de vista de salud como otros factores sociales. Seguro que sí, fíjese, la recomendación para dar mayor fuerza a esta información es que por lo menos todo el personal de salud debería en sus actividades diarias utilizar de nuevo el cubrebocas. Sí. Y todas aquellas personas que de alguna otra manera trabajan con aves de corral o tienen en su casa su criadero de aves de corral, deberían, al estar en contacto con sus animales, pues usar su cubrebocas y estar pendiente de las manifestaciones que estos animales pueden manifestar. En nuestro país dicen que es moquillo. El, Moquillo se le eh, decía antes, sí. el moquillo se Mm. le decía antes. Esto no es nuevo, pero antes no saltaba el virus a los Sí. humanos. Ahorita ya empezó a verse este virus H5N2 también en mamíferos. ¿Ok? En puercos, en vacas, y entonces cerdos, vacas, ovejas, y de ahí también puede saltar al humano. Entonces ya lo estamos viendo que también está saltando al humano, así que no sería nada extraordinario y no queremos ser profetas del desastre, pero sí Mm. queremos ser insistentes en la necesidad de que tomemos las medidas preventivas necesarias para que en un momento dado, pues no nos agarre de sorpresa este tipo de cuestiones. Bueno, Lo que siempre hemos dicho, limpiar las superficies de alto contacto, utilizar el cubrebocas, el lavado de las manos, el distanciamiento social, todas estas cosas que hemos repetido y que ya para todo el mundo debe ser un cacareo desde que COVID pues, nos azotó tan fuertemente esos 3 años prácticamente de gran pandemia. esperemos que en la próxima entrega de Ojo con la Salud no tengamos que dar informaciones desagradables sobre estos temas, que la gente esté precavida y que tomen las acciones pertinentes pues, para evitar estos contagios de estas nuevas cepas que están apareciendo por allí, que de alguna manera, para que la Organización Mundial de la Salud se esté ocupando y lanzando la alerta, por algo es. Ujú. Es Ok, correcto, sí. es correcto. Bueno, gracias por su tiempo, doctor. Bendiciones a todos. Feliz Seguro. semana. Igualmente. Hemos terminado así, Ojo con la Salud, con el doctor Rodrigo Ordaz Verde. Hasta la próxima.